Hay partidos que se recuerdan por un gol, otros por un título, y algunos por lo que ocurrió fuera del marcador. El Dinamo de Zagreb protagonizó uno de esos partidos, un encuentro que oficialmente terminó 0-0, pero que en realidad marcó el inicio de una guerra. En mayo de 1990 Yugoslavia todavía existía, al menos sobre el papel, era un país unido por decreto, pero dividido por dentro. Tensiones étnicas, nacionalismos crecientes, heridas históricas que nunca se cerraron, y como tantas veces en la historia, el fútbol fue el primer lugar donde todo explotó. El estadio de Maksimir, en Zagreb, debía albergar un partido de liga, Dinamo de Zagreb contra Estrella Roja de Belgrado, dos equipos, dos ciudades, dos símbolos, pero lo que se enfrentó aquel día no fueron 11 contra 11, fueron identidades. En las gradas no había solo aficiones, había mensajes políticos, cánticos nacionalistas, odio acumulado durante muchas décadas. El estadio no era un estadio, era un campo de batalla simbólico. Mientras Yugoslavia intentaba sostenerse como estado, sus ciudadanos ya no se sentían yugoslavos, se sentían croatas, serbios, bosnios, y el fútbol les dio una excusa perfecta para gritarlo. El Dinamo de Zagreb representaba algo más que un club, era el símbolo de una Croacia que empezaba a reclamar su identidad. El Estrella Roja representaba el poder central, Belgrado, el corazón del viejo sistema. Ese partido era inevitable. Antes de que el balón rodara, la violencia ya estaba preparada. Ultras organizados, grupos radicalizados, policía superada. No fue un estallido espontáneo, fue una tensión acumulada que encontró escenario. Cuando comenzaron los disturbios, el fútbol desapareció. No hubo táctica, no hubo juego, no hubo árbitro capaz de controlar nada. Solo golpes, carreras, fuego y miedo. La policía actuó, pero no como esperaba la grada local. Las cargas se dirigieron mayoritariamente contra los aficionados del Dinamo, y eso fue interpretado como algo más que un error de seguridad. Fue como una toma de partido. Ahí ocurrió algo que quedó grabado para siempre. Un jugador del Dinamo corrió hacia la grada no para calmar, no para huir, para intervenir, y cuando lanzó aquella patada contra un policía no estaba defendiendo a un aficionado, estaba defendiendo una identidad. Ese gesto convirtió a un futbolista en símbolo nacional, y a un partido de liga en un punto de no retorno. El encuentro fue suspendido, pero el mensaje ya había sido enviado. La violencia había salido del discurso político y había entrado en la calle. Y cuando eso ocurre, la guerra deja de ser una idea abstracta, empieza a ser una posibilidad real. Aquel día el fútbol yugoslavo murió, aunque nadie lo supo todavía. Porque cuando un país empieza a romperse, el deporte es siempre el primero en notarlo. Ese partido no inició oficialmente la guerra de los Balcanes, pero la anunció, como una advertencia que nadie quiso escuchar. Para entender por qué un partido de fútbol terminó en violencia extrema hay que entender una verdad incómoda. Yugoslavia ya estaba rota, antes de que se lanzara el primer golpe, solo que todavía no había empezado a sangrar. Durante décadas Yugoslavia fue un país construido desde arriba, unido por un liderazgo fuerte, por una narrativa común, por el miedo de romper el equilibrio. Mientras ese equilibrio existió, el país funcionó. Cuando desapareció, todo salió a la superficie. Tras la muerte de Tito, el pegamento ideológico empezó a fallar. Las repúblicas dejaron de sentirse iguales, las diferencias históricas reaparecieron, lengua, religión, memoria, todo lo que había sido reprimido durante años volvió de golpe. Croacia empezó a mirar hacia su identidad propia. Serbia defendía el control central. Eslovenia quería marcharse. Bosnia estaba atrapada en el medio. Y mientras la política discutía en despachos, la calle ya había tomado partido. En ese contexto, el fútbol se convirtió en el único espacio donde se podía gritar lo que no se decía oficialmente. En los estadios se cantaba lo que no se podía decir en público, se mostraban símbolos prohibidos, se insultaba al otro. El estadio era el lugar donde el nacionalismo podía existir sin filtros. El Dinamo de Zagreb era mucho más que un club. Representaba la identidad croata, la resistencia cultural, el orgullo local. Ir al estadio era un acto político, aunque nadie lo dijera así. El Estrella Roja, por su parte, representaba a Belgrado. El poder central, la Yugoslavia, que no quería desintegrarse. Sus ultras no eran solo aficionados, eran grupos organizados, ideologizados y preparados para el enfrentamiento. Los de Lige y los Bad Blue Boys no se odiaban solo por el fútbol, se odiaban por lo que representaban. Cada pancarta era un mensaje, cada cántico una provocación, cada desplazamiento una demostración de fuerza. La violencia en los estadios yugoslavos no empezó ese día. Llevaba años creciendo, peleas, agresiones, emboscadas, pero siempre se trataban como incidentes deportivos. Nadie quería reconocer lo evidente, porque admitir que los estadios eran campos de ensayo de conflicto era admitir que el país estaba al borde del colapso, y eso nadie quería hacerlo público. Cuando se programó el Dinamo Estrella Roja de mayo de 1990, muchos sabían que era peligroso, pero se jugó igual, porque suspenderlo habría sido reconocer que Yugoslavia ya no era capaz de controlar su propia violencia. Ese partido no fue una casualidad, fue un síntoma. El síntoma de un país donde la identidad había dejado de ser compartida, y se había convertido en un arma. Y cuando un país llega a ese punto, el fútbol deja de ser un juego, se convierte en un espejo. Y lo que Yugoslavia vio en ese espejo aquel día no le gustó nada, pero ya era tarde, porque cuando la violencia se normaliza en un estadio, tarde o temprano salta a la calle, y después a algo mucho peor. La guerra de los Balcanes no empezó con ejércitos, empezó con grupos organizados, y muchos de ellos se conocieron en los estadios. Los ultras yugoslavos no eran simplemente aficionados violentos, eran estructuras, jerarquías, disciplinas, grupos con líderes claros, códigos internos y una identidad muy marcada. El fútbol fue su escuela. En Croacia, los Bad Blue Boys del Dinamo de Zagreb se convirtieron en algo más que una hinchada. Eran jóvenes radicalizados convencidos de que defender al club era defender a la nación. En Serbia, los de Lige del Estrella Roja representaban lo mismo, pero desde el otro lado. Ambos grupos se odiaban, pero curiosamente se entendían, porque hablaban el mismo
idioma, el de la violencia organizada. Los desplazamientos ya no eran viajes para ver fútbol, eran demostraciones de fuerza, cientos de jóvenes viajando juntos preparados para pelear. Buscando confrontación, el partido era casi una excusa. La política observó esto y no lo detuvo. Al contrario, entendió rápido que esos grupos eran masa movilizable, gente joven, radicalizada, dispuesta a actuar, perfecta para algo que estaba por venir. Los estadios yugoslavos se llenaron de símbolos prohibidos, banderas, consignas, saluditos que ya no hablaban de fútbol, y nadie los retiraba, porque retirar esos símbolos habría sido conocer el problema. Los líderes ultras empezaron a tener contactos con figuras políticas, con intermediarios, con personas interesadas en canalizar esa violencia. El estadio se convirtió en un laboratorio, allí se probaba hasta donde se podía llegar. El Dinamo Estrella Roja en 1990 fue el ensayo general, pero no fue el único. En muchos otros partidos ya se habían producido disturbios graves, solo que no habían tenido tanta visibilidad. Ese día simplemente todo explotó a la vez. Cuando los disturbios comenzaron en el Maksimir, los grupos ultras ya sabían qué hacer. No improvisaron, se movieron comunidades, atacaron zonas concretas, usaron objetos preparados. Eso no se aprende con una grada ocasional, eso se entrena. La policía fue superada no solo en números, sino en preparación, y su actuación percibida como parcial terminó de romper cualquier posibilidad de contención. Para muchos croatas ese día quedó algo claro: el Estado ya no los protegía, y cuando un grupo siente eso, empieza a protegerse solo. Tras aquel partido, muchos ultras no volvieron a casa pensando en el siguiente encuentro, volvieron pensando en el siguiente paso. Algunos dejaron de ir al estadio no porque abandonaran la violencia, porque la violencia había encontrado un escenario mayor. Poco después, muchos de esos jóvenes aparecían con uniforme, con armas, enfrente de guerras. La transición fue rápida, porque psicológicamente ya estaban preparados. El fútbol había normalizado el odio, había deshumanizado al rival, había convertido la violencia en identidad, y eso es exactamente lo que necesita una guerra. Por eso cuando se habla de conflicto yugoslavo, los estadios no son una anécdota, son el prólogo. La guerra no comenzó el día que se disparó el primer tiro, empezó el día que miles de jóvenes aprendieron a odiar juntos bajo una misma bandera. Y cuando Yugoslavia finalmente se rompió, muchos de esos ultras ya sabían perfectamente a qué bando pertenecían. El fútbol no solo les había enseñado cómo luchar. Después del partido del Maksimir ya nada volvió a su sitio, ni el fútbol ni el país. Lo que había ocurrido en el estadio no fue un exceso puntual, fue una ruptura definitiva, porque cuando la violencia entra en un estadio de esa manera ya no se queda allí, sale, se extiende y se normaliza. En los meses siguientes Yugoslavia empezó a desintegrarse a una velocidad brutal, declaraciones de independencia, enfrentamientos armados, milicias organizándose, y muchos de los primeros combatientes no venían del ejército, venían de las gradas. Para muchos ultras el paso del fútbol a la guerra fue casi natural, ya estaban organizados, ya tenían jerarquías, ya habían deshumanizado al rival, solo cambió el escenario. Antes el enemigo vestía otra camiseta, ahora vestía otro uniforme. En Croacia numerosos miembros del Bad Blue Boys se alistaron rápidamente en las fuerzas croatas. Algunos lo hicieron por convicción nacionalista, otros por inercia, otros porque ya no había marcha atrás. La violencia que antes se ejercía los domingos ahora tenía legitimidad. Lo mismo ocurrió del otro lado. Ultras de Estrella Roja, muchos de ellos acabaron integrados en grupos paramilitares serbios. Algunos líderes de hinchadas se convirtieron en comandantes, otros en reclutadores. El estadio había sido un campo de entrenamiento. Aquí el fútbol deja de ser protagonista y pasa a ser responsable indirecto, porque durante años nadie quiso frenar esos grupos, nadie quiso desarticularlos, nadie quiso asumir el coste político de hacerlo, y cuando la guerra empezó ya era demasiado tarde. Los estadios quedaron vacíos, las ligas se suspendieron, los clubes dejaron de importar, pero los nombres de las hinchadas siguieron vivos, ahora no como grupos de animación, como unidades de combate. El Dinamo de Zagreb como club también sufrió la ruptura, cambió de nombre, cambió de símbolo, se convirtió oficialmente en un emblema del nuevo estado croata. El fútbol ya no fingía neutralidad, había elegido bando. En Serbia la Estrella Roja también se transformó, su identidad se mezcló definitivamente con el nacionalismo serbio, y su hinchada con la violencia armada. El deporte había dejado de ser refugio, era propaganda. Muchos jugadores vivieron ese paso con miedo, otros con convicción, otros simplemente huyeron. Carreras rotas, familias separadas, futbolistas que un día jugaban un derbi y al día siguiente se encontraban en bandos opuestos. El fútbol yugoslavo murió sin funeral, no hubo despedida oficial, no hubo comunicado, simplemente dejó de existir y en su lugar apareció algo mucho más oscuro. Lo más duro de esta etapa es entender una cosa: nadie obligó a esos jóvenes a convertirse en soldados, pero el entorno los empujó. Años de odio normalizado, de violencia justificada, de símbolos repetidos. La guerra no los sorprendió, lo estaban esperando. Por eso, cuando se habla del Dinamo de Zagreb y la guerra de los Balcanes, no se habla solo de un club, se habla de cómo una sociedad entera utilizó el fútbol para ensayar un conflicto real. Y lo más inquietante es que cuando la guerra terminó, muchos de esos jóvenes nunca regresaron al estadio, porque algunos no volvieron jamás. Cuando estalló la guerra, el fútbol no tuvo tiempo de reaccionar, simplemente se rompió. Los calendarios dejaron de importar, los contratos perdieron valor, los vestuarios se vaciaron, y muchos futbolistas tuvieron que tomar una decisión imposible: seguir jugando o sobrevivir.
Para los jugadores del Dinamo de Zagreb, el club ya no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo nacional, y eso lo cambió todo. Algunos futbolistas se alistaron voluntariamente en las fuerzas croatas, no porque fueran soldados, sino porque sentían que no hacerlo era una traición. La camiseta dejó de ser deportiva, se convirtió en política. Otros huyeron, marcharse significaba salvar la carrera, pero también cargar con la culpa de abandonar a los suyos, ninguna opción era limpia. Hubo vestuarios que literalmente se partieron en dos, compañeros que habían compartido entrenamientos acabaron en bandos opuestos, no por fútbol, por identidad. En toda la antigua Yugoslavia se repitió la misma escena. Jugadores jóvenes que cambiaron botas por uniformes, futbolistas que desaparecieron del radar, carreras que nunca volvieron a empezar. Algunos murieron, otros quedaron marcados para siempre. El fútbol europeo siguió su curso, pero en los Balcanes el balón se detuvo durante años, y cuando volvió ya no era el mismo. Muchos clubes sobrevivieron solo como símbolos, sin ligas estables, sin estructuras claras, sin futuro inmediato. Pero aún así el fútbol volvió antes que la normalidad, porque en países rotos el fútbol siempre es una de las primeras cosas que se intenta reconstruir. El trauma no desaparece porque vuelve la liga. La memoria no se borra con un pitido inicial. Algunos nunca pudieron volver a un estadio sin recordar la guerra. El Dinamo de Zagreb siguió existiendo, pero ya no era el mismo club, había sobrevivido, pero había perdido parte de su alma, como el país. El fútbol que había sido catalizador del conflicto también se convirtió en espacio de duelo. Homenajes, minutos de silencio, nombres que ya no estaban, pero nunca hubo una reflexión profunda, porque mirar atrás dolía demasiado. Lo más duro de esta etapa no es lo que se perdió en el campo, es lo que se perdió fuera, una generación entera, y eso no se recupera con títulos. El balón volvió a rodar, pero el ruido de fondo ya nunca desapareció, y eso nos lleva al final de esta historia. Cuando la guerra terminó, el fútbol regresó, pero no lo hizo para borrar el pasado, lo hizo para convivir con él. Croacia ya era un país independiente y el Dinamo de Zagreb volvió a ser Dinamo de Zagreb. Los colores regresaron, el escudo se normalizó, las gradas volvieron a llenarse, pero nada era igual, porque el estadio Maksimir ya no era solo un estadio, era un lugar de memoria. Cada partido se jugaba sobre una historia que nadie podía olvidar del todo, aunque muchos prefirieran no nombrarla. El famoso partido de 1990 se convirtió en mito, en símbolo, en punto fundacional del nuevo estado croata. Pero los mitos suelen ocultar algo peligroso, simplifican. Durante años se repitió la idea de que la guerra empezó en un estadio, pero la verdad es más incómoda, la guerra no empezó allí se hizo visible. El fútbol no creó el odio, pero lo amplificó, le dio escenario, le dio voz, y cuando la emoción se normaliza delante de miles de personas, deja de ser privada, se convierte en colectiva. Ese es el verdadero legado de esta historia, no un gol, no una patada, no una pelea, una advertencia. El Dinamo de Zagreb sobrevivió, la Estrella Roja también, los clubes siguieron compitiendo, los países siguieron adelante, pero la relación entre fútbol, identidad y violencia quedó marcada para siempre. Hoy cuando se habla de ultras, de estadios radicalizados, de política infiltrándose en el deporte, esta historia vuelve a cobrar sentido, porque demuestra algo fundamental. El fútbol no es inocente cuando la sociedad está enferma. Los estadios no son burbujas, son espejos, reflejan lo que ocurre fuera, y si fuera hay odio, el estadio lo multiplica. Por eso la historia no va de Yugoslavia, ni de Croacia, ni de Serbia, va de cualquier lugar donde el fútbol se use para dividir en lugar de unir. Porque el fútbol puede ser pasión, puede ser identidad, puede ser orgullo, pero cuando se convierte en arma deja de ser juego y ese día todos pierden. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros.